urgente, lo que hay que atender de una manera inmediata. ¿Qué es una prioridad? Lo más urgente, lo que hay que atender ya, lo que hay que atender de una manera inmediata, lo más urgente. Cuando pensamos en una prioridad, a veces nosotros trastocamos lo que son las prioridades. Entonces, tenemos prioridades que no deberían de ser prioridades en nuestras vidas. Eh, Aquí en Latinoamérica, los jóvenes tienen un promedio de 33% de su día invertido en redes sociales y en el Internet. Es la cifra más alta de todo el mundo. En Europa, en Estados Unidos, es más baja. Eso quiere decir que los muchachos de nosotros, incluso también los adultos, tienen como prioridad las redes sociales. O sea, el estar allí viendo, y es muy fácil enredarse con eso, ¿no? Hay gente que empieza a ver un video corto tras otro y ahí se va todo el día. Uno tiene que preguntarse cuál deberían ser nuestras prioridades, cuál debería ser nuestra prioridad en nuestras vidas. Y yo quiero que hoy podamos pensar en la mayor prioridad, la máxima prioridad. ¿Qué debe ser nuestra mayor prioridad? Y le he puesto por título a esta predicación, Dios primero. ¿Qué debe ser lo primero en nuestras vidas? Dios. Cuando Dios es lo primero, todo lo demás va a funcionar bien. Cuando nosotros no ponemos a Dios como primero, entonces no logramos que nuestra vida funcione bien, porque estamos poniendo las cosas al revés, porque estamos haciendo las cosas de una manera negativa, porque estamos invirtiendo la prioridad. Cuando usted pone por encima de Dios, bueno, pone por encima de Dios alguna cosa, alguna situación, siempre le va a ir mal, siempre va a terminar mal. Pero cuando usted prioriza a Dios, siempre le va a ir bien, todo se va a organizar de una buena manera. Y entonces, una gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo podemos priorizar a Dios? Porque uno siempre dice, no, Dios debe ser lo primero, pero ¿cómo hago para priorizarlo? ¿Cómo hago para que Dios sea lo primero en mi vida? Y yo quiero que podamos mirar 5 áreas en las que debemos priorizar a Dios, en la que Dios debe ser lo primero. Y la primera área en la que podemos priorizar o en la que debemos de priorizar a Dios es en las relaciones. Cuando nosotros pensamos en nuestras relaciones hacen o son las que nos forjan, las que definen lo que somos. Por ahí decían los antiguos, dime con quién andas y te diré quién eres. Nuestras relaciones influencian nuestra vida. Uno trata de pensar que no es así, pero siempre somos influenciados, siempre somos influenciables. Usted es el resultado de las personas con las cuales se relaciona, con las personas con que está. Y hay gente que prioriza en sus relaciones a otras personas por encima de Dios. Hay gente que ha abandonado a Dios por su esposo, por su esposa, por sus amigos. De hecho, la escritura nos profetiza eso. Dice que uno en la palabra del sembrador, dice que una de las semillas cayó junto a espinos. Y lo que dice es que esos espinos ahogaron la semilla. Aunque brotó, ahogaron a la semilla. Y los espinos, dice la escritura, que son cuando vienen las persecuciones y la gente no quiere seguir al Señor. Y muchas personas no han querido seguir al Señor porque sus relaciones, porque sus amigos, porque las personas cercanas le han influenciado para mal. Hay gente que dice, uy, no, qué pena ir allá, qué pena que me vean entrando a una iglesia evangélica o qué pena que me vean con tal persona, qué pena que me vean con el pastor. Genera esa persecución o genera esa presión social que mucha gente abandone a Dios. Pero la gran verdad del asunto es, ¿quién debería ser lo más importante o la relación más importante de nuestras vidas? ¿Cuál debería ser nuestra relación más importante? La escritura dice en Mateo 22, 37 al 38, Jesús les dijo, Jesús, Jesús está hablando con un maestro de la ley, está en medio de esa conversación y Jesús, él le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Le pregunta el maestro de la ley a Jesús. Y Jesús le contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios. Uno puede obligar, o más bien, uno podría mandarle a alguien que ame a otro. ¿Qué piensa usted? Aquí encontramos que es un mandamiento. Dios nos manda a que lo amemos. Dios nos manda y nos dice, amen al Señor, amen al Señor. Y mire, dice que este es el mandamiento más importante.
¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Y entonces ahora, hay una evolución en los mandamientos. Cada vez que nos alejamos de Dios, entre más lejos estamos de Dios, más mandamientos necesitamos. Entre más lejos estamos de Dios, más normas se necesitan. Y lo terrible del asunto es que entre más lejos estamos de Dios, menos normas cumplimos. Aunque necesitamos más normas, estar más normatizados a causa de que no entendemos la voluntad de Dios, menos normas cumplimos. En el Edén había una sola norma. ¿Cuál era la norma que existía en el Edén? Una sola norma. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. En el Sinaí lanzan 10 normas, que es el decálogo. Luego, en Levítico, en Números y en Deuteronomio, lanzan 613 normas. Entre más lejos está uno de Dios, más normas necesita. Pero el Señor Jesús dice algo muy importante. ¿Cuál es la norma más importante? Amar a Dios. Esa es la norma más importante. Y mire, nos explica esa norma cómo debe ser hecha. Cuando una norma es lanzada, cuando una ley es lanzada, tiene que ser legalizada, tiene que ser normatizada, tiene que tener unas normas alrededor de esa ley. Entonces dicen, por ejemplo, usted no puede andar en una moto con las luces apagadas en la noche. Entonces, cuando usted lo coge la policía o el tránsito con las luces apagadas en la noche con una moto, entonces le ponen una multa. Pero empiezan a haber normas alrededor de esa ley. Una de las normas es, ¿y a qué hora empieza la noche? Esa es una gran pregunta, ¿cierto? ¿A qué hora empieza la noche? Porque puede ser que la noche empiece a las 7 o a las 6:30 o a qué horas empieza la noche. Entonces empiezan a haber normas que hacen que esa ley pueda ser cumplida. Aquí nos dan la ley general. ¿Cuál es? Ama al Señor tu Dios. Ahora, ¿cómo debemos amar a Dios? Primero, con todo el corazón. Con todo el corazón. En el corazón, cuando la Biblia habla de corazón, habla del ser interior de nosotros. Cuando uno dice que uno está haciendo algo con todo el corazón, es que está hablando de que está haciéndolo con todo el ser interior. En el corazón, según la Biblia, lo que habla la Biblia, define la Biblia como corazón, es la mente. Entonces, cuando la Biblia dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, es con toda nuestra mente. Nuestros pensamientos, ideales, las cosas que queremos deben estar inclinadas hacia hacer la voluntad de Dios. Pero lo segundo dice, con todo el alma. Entonces, cuando dice que el alma tiene que ver con ¿qué? Con lo interior, sentimientos, voluntad. Luego dice, con toda tu mente, ¿cierto? Con los pensamientos e ideas que tenemos. Dice, este es el primer mandamiento y el más importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué debe ser Dios primero? En las relaciones. Nuestras relaciones deben estar marcadas por el hecho de que Dios debe ser el primero en esas relaciones. Por eso vamos a tener buenas relaciones. Cuando usted prioriza a Dios por encima de sus relaciones, entonces empieza a tener relaciones adecuadas. Hay gente que no prioriza a Dios en sus relaciones. ¿Y qué le sucede? Escoge mal a sus amigos. Escoge mal a su pareja. Mire, por eso es que la Biblia dice que uno no debe casarse o juntarse con una persona que no es de la misma fe. Porque eso es complicado. ¿O no es así? Si usted quiere venir a la iglesia, ¿cierto? Usted está con una pareja que no tiene su misma fe. Entonces, usted quiere venir a la iglesia y él quiere ir a una rumba. No compagina, ¿cierto que no? Usted le dice, vámonos para la iglesia, y él dice, no, hoy se presenta el charrito negro. ¿Cierto? Pero cuando usted prioriza a Dios, sus relaciones, por lo tanto, deben ser relaciones que le agraden a Dios. Que estén con Dios, que estén bajo esa dirección y dimensión de Dios. Cuando usted consigue amigos, mire, yo creo que uno tiene que hablar con todo el mundo, tiene que tratar de tener una relación con todo el mundo. Dios no nos pide que nos aislemos. El monastismo, el hecho de ser monásticos, de apartarnos de la sociedad, no es una idea bíblica, es una idea antibíblica. Dios nos puso en este mundo para que seamos luz del mundo y debemos relacionarnos con las personas. Pero nuestros amigos íntimos, ¿quiénes deben ser? Las personas que aman a Dios. Porque si usted se relaciona y sus amigos íntimos son personas que no aman a Dios, lo van a arrastrar.
Se lo van a llevar por un camino que no es el adecuado. Lo primero que debe ser, o en lo primero que debemos de tener a Dios como prioridad es en nuestras relaciones. Nuestra relación más importante ¿con quién es? Con Dios. Incluso nuestra relación más importante es Dios por encima de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Usted no puede pensar bajo ninguna circunstancia que es más importante para usted su esposo o su esposa que Dios. Eso es lo que usted debe de pensar. Su relación más importante es Dios. Cuando su relación más importante es Dios, Dios lo va a exaltar, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando usted no prioriza a Dios, cualquier cosa lo va a doblar. Mire, yo he sido pastor por varios años y he visto cómo hay mujeres que ante hombres que les dicen, no, a esa iglesia no vuelva, entonces se vuelven débiles y dicen, bueno, yo no puedo volver porque mi esposo me dijo que no. Pero si usted le para firme a ese esposo termina viniendo a la iglesia. Es que usted es el que tiene que jalar, usted es el que tiene que convertir. Dios le dice a Jeremías que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertes a ellos. No puede ser que la gente nos cambie la situación. Pero lo primero, en la relación. Y lo segundo, ¿en qué debe ser Dios primero? En los problemas. No que Dios sea un problema, ¿cierto? Sino que cuando tenemos problemas, ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que buscamos cuando tenemos problemas? Soluciones, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que buscamos cuando tenemos un problema? Soluciones. Le ponemos una sillita a la hermana. ¿Qué es lo que primero que hacemos? Cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una necesidad, cuando usted tiene una dificultad, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que tratamos de hacer? Buscamos soluciones. Cuando yo hablo de problemas, estoy diciendo que enfrentamos los problemas con ciertas direcciones o desde ciertas perspectivas. Y la prioridad en nuestros problemas al buscar soluciones debe ser Dios. No busque soluciones donde no las hay. Mire, hay gente que en medio de un problema muy grave busca a los brujos. Este barrio, por ejemplo, está lleno de espiritistas, gente a los cuales le llaman por ahí gregorianos. La práctica del espiritismo es una práctica perversa y dañina. Es una práctica que lleva a la gente a estar atado y a no poder salir de eso. Yo conozco gente que está en el espiritismo y que están en la santería y escucho cómo la gente dice, no, es que me hicieron esta cosa mala, entonces tengo que buscar a un brujo que me ayude a quitarme eso. Y entonces me quitó esto, pero otro me hizo otra cosa, entonces tengo que buscar un brujo mayor. Y viven atados a eso. En sus problemas no busca a los brujos, no busca a las personas que no agradan a Dios. Mire, ¿cuánta gente ha muerto por estar buscando los gota a gota? Hay gente que no tiene gotas sino chorros, porque anda de aquí para allá buscando y al final, ¿qué termina pasando? Yo recuerdo que en Arauca había una agencia de gota a gotas y usted sabe cómo es esa gente. Y una vez fui a hacer una visita por allá y tenía una anciana, una señora como de unos 70 años. Y el tipo le estaba cobrando y la señora, yo no tengo hoy. Y la cogió con un casco y le daba en la cabeza. Y la pobre anciana chorreando sangre y el tipo pegándole. Porque buscan las soluciones en donde no las deben de buscar. ¿Qué debemos de hacer? Miren lo que dice la Escritura. Salmo 62:8. Pueblo mío, confía siempre en Dios. Cuando vayas a su templo, cuéntale todos tus problemas, porque Dios es nuestro refugio. A mí me parece muy bonito ese versículo. ¿Cómo le parece ese versículo? El salmista le está hablando al pueblo, le dice, pueblo mío, confía siempre en ¿quién? En Dios. La palabra confiar significa poner las fuerzas en. Confiar significa decir, yo confío, yo creo, yo estoy seguro que Dios puede ayudarme a salir adelante. A veces pensamos que tal o cual persona me va a ayudar. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Nos defrauda. En la Biblia encontramos, por ejemplo, que un hombre llamado José estaba en la cárcel e interpretó el sueño de dos personas, del copero y del panadero. Al copero lo sacaron y al panadero lo mataron. Y cuando sale el copero, José le dice al copero, acuérdate de mí. Y él está seguro que el copero lo va a ayudar a salir. Y el copero habla con el faraón, efectivamente. Pero ¿sabe cuándo? 3 años y medio después. La Biblia nos dice que lo olvidó. Muchas personas confían, muchas personas tienen su confianza en personas.
No ponga su confianza en personas, porque las personas no le pueden ayudar. ¿Sabe qué nos dice la Escritura? Confía en quién, en Dios. Y me parece muy interesante, dice, cuando vayas a su templo, o sea, cuando venga aquí a la iglesia, ¿qué deberíamos de hacer cuando vengamos a la iglesia? Contarle todos sus problemas a Dios. Nosotros siempre estamos para aconsejar, siempre estamos para ayudar, pero mis hermanos, si hay algo lindo y especial es contarle a Dios nuestros problemas. Y mire que el salmista dice, ¿cuándo le debemos de contar los problemas a Dios? Cuando vayamos al templo. No falte. Venga. Y cuando venga, en medio de la alabanza, de la adoración, de las situaciones que estamos viviendo y de lo que hacemos en el culto, ¿qué debemos de hacer? Decirle, Señor, yo tengo este problema. Ayúdame, Señor, tengo esta situación. Confiemos en Él. ¿Sabe por qué? ¿Por qué debemos de confiar en Dios? Porque Dios es nuestro refugio. Él es el que nos ayuda, nos da la idea de un castillo bien construido que no tiene fallas y allí nos podemos guarecer de la lluvia o de las situaciones difíciles. Dios es nuestro refugio. ¿En qué debe ser primero Dios? En nuestros problemas, en la consecución de soluciones. Pero lo tercero, ¿en qué debe ser Dios lo primero? En la agenda. Cuando hablamos de la agenda, hablamos del tiempo que dedicamos. El tiempo se va volando. Hoy estamos ya estamos a 12 de octubre. Estamos a 12 de octubre. Mis hermanos, ¿hace cuánto empezó el año? Pareciera que fuera ayer. Ya estamos en el 10º mes, a casi mitad del 10º mes. Y ustedes saben que noviembre no existe. ¿Cierto? Noviembre no existe. Octubre pasa y ya llegó diciembre. Ya llegó diciembre. Ya se va a acabar este año. ¿El tiempo cómo se va? Volando, mi hermano, volando. Y cuando usted no especifica o no hace una agenda, el tiempo se le va y no hace las cosas. ¿Es así o no es así? A mí me pasa eso. A veces yo me levanto en las mañanas y si no he preparado una agenda, empiezo a hacer cosas que no tengo que hacer y se me va el día y no hago lo que debería de hacer. ¿No le ha pasado a usted? Y mire, lo tremendo del asunto es que uno pone el despertador en el celular. Eso es lo peor que puede haber. ¿Sabe por qué? Porque usted pone el despertador en el celular y ¿qué es lo que pasa? Que es lo primero que ve. Y entonces se entretiene ahí y después le coge la tarde. El celular sí que quita tiempo. Entonces uno tiene que hacer una agenda. ¿Y qué es hacer una agenda? Bueno, a las 9 de la mañana voy a hacer tal cosa. A las 10 de la mañana voy a hacer tal otra. Eso es lo que uno hace, ¿cierto? Pero en medio de la agenda, ¿qué debería estar? ¿Qué sería lo primero que deberíamos de poner? A Dios, ¿cierto? Pasar tiempo con Dios. ¿Sabía usted que a Dios le gusta pasar tiempo con usted? A Dios le gusta conversar. Mire, a mí me gusta mucho conversar. A mí me gusta mucho conversar y me gusta mucho hablar. Y de lo que más me gusta hablar es de la Biblia. Me gusta mucho hablar. También me gusta mucho hablar de política y me gusta hablar de ciertos temas. Pero a mí me da como dolor cuando no le ponen cuidado a uno. Yo a veces me pongo a hablar y la gente no le está poniendo cuidado a uno y uno con quién me quedé hablando solo, ¿cierto? Me quedé hablando y tan maluco que es eso, ¿cierto? Que uno está ahí hablando y que, ¿cómo le parece que? Y cuando menos pensó, todo el mundo está por ahí hablando y uno que, me quedé hablando solo, qué vergüenza, hombre, ¿cierto? Pero sabía que Dios quiere hablar con nosotros y a veces lo dejamos hablando solo, porque no lo agendamos, porque no estamos con Él. Bueno, ¿y qué es estar con Dios? Es dedicarle tiempo. ¿Cómo hace que dedicarle tiempo a Dios? Mire lo que dice la Biblia. Salmo 34:1. Bendigo al Señor todo el tiempo. En mis labios siempre hay una alabanza para Él. Mis hermanos, yo sé que sacar tiempo para Dios es complicado. Sacar tiempo para Dios es complicado. Aquí tenemos algunos adolescentes, jóvenes, y sé que para los adolescentes hablar con los padres es complicado. Yo tengo dos. Entonces, uno es muy bueno hablando. Y entonces lo viene y lo busca uno. Cada vez que viene Juan de la universidad, nos busca y nos dice, me pasó esto, me pasó aquello, estoy construyendo no sé qué, estoy haciendo tal cosa, estoy haciendo tal otra. Pero el otro, Miguel, es sí o no. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo le fue? Bien. ¿Cierto?
¿Hizo tal cosa? Sí. No. A los jóvenes les cuesta pasar tiempo con los padres porque tienen otros intereses. Y a veces nos cuesta pasar tiempo con Dios, pero debemos forzarnos a pasar tiempo con Dios porque eso cambia nuestras vidas, nos ayuda a tomar buenas decisiones. Es Dios el que nos aconseja, es Dios el que nos muestra, es Dios el que nos ayuda. Las mejores decisiones que podemos tomar es cuando nos tomamos un café con Dios. Yo tengo esa costumbre y es que en las mañanas me tomo un café con Dios. Entonces yo me siento y me pongo a tomarme un café y voy hablando con Dios y le voy contando a Dios, Dios, tengo esto, tengo aquello. Nosotros pensamos que la oración es algo como místico. Entonces que uno tiene que orar y tiene que decir al Señor, oh benignísimo Dios de infinita caridad, esa es la novena, que tanto amasteis a los hombres, que le disteis a vuestro Hijo la mejor prenda. Uno no entiende eso. Y uno piensa que Dios solamente escucha a los que dicen cosas raras, pero Dios es, no, es un ser sencillo y quiere que le hablemos como le hablamos a nuestros amigos y le podamos decir, Dios, tengo este problema, tengo esta situación, pasemos tiempo con Dios, pasemos tiempo con el Señor. Yo les he dicho a ustedes que creo que hay una cosa que nos lleva al éxito, es 5 más 5 más 5 igual a éxito. En su día, dedíquele por lo menos 15 minutos a Dios, 5 minutos de oración. Vaya y dígale al Señor, Señor, hoy estoy aquí, tengo estos compromisos, preséntele su día a Dios. Dígale a Dios lo que usted necesita. Lo segundo, 5 minutos de leer la escritura. Busque un pasaje de la escritura y léalo. Y luego tenga 5 minutos de reflexionar en ese pasaje. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos aconseja? ¿Qué es lo que nos dice aquí o lo que nos dice allá? 5 más 5 más 5 igual al éxito. Ese día, su día va a ser exitoso. Su día va a ser de bendición. Mire, cuando usted, y yo quiero, siento que tengo que decirle esto, cuando usted le dedica su vida a alguien y no piensa en Dios, su vida se perdió. Su vida se perdió. Hoy estábamos pensando con mi esposa en una situación que vivimos en cierto lugar que no teníamos tiempo para nada y vivíamos pendientes de una situación. Y hoy que pensamos en eso, eso no nos dejó nada. Eso fue una pérdida de tiempo. Y cuando usted prioriza a los demás por encima de Dios y prioriza y le da tiempo a los demás por encima de Dios, ¿sabe qué pasa? Que pierde su tiempo, pierde su vida. Al final, esas personas nunca le van a bendecir, nunca le van a ayudar. Cuando usted dedica toda su vida a una mujer, toda su vida a un hombre, lo más seguro es que cada persona se vaya. ¿Y usted sabe qué pasó? Perdió, perdió, pero Dios no se va, ni lo deja, ni lo abandona. Y aquí nos dice, debemos priorizar a Dios en nuestra agenda. Lo primero en nuestro tiempo debe ser Dios. Debemos tener a Dios como prioridad. Hay gente que dice, no, pero es que para que usted pueda, su prioridad sea Dios, entonces usted tiene que levantarse a las 4 de la mañana para orar, porque a las 4 de la mañana es que Dios escucha. No, Dios escucha en todo tiempo. Si usted le cogió la tarde y se levantó a las 7, a las 8, a las 9, a esa hora que se levantó, priorice a Dios. Dígale al Señor, Señor, aquí estoy. Yo no sé si usted sería capaz de irse a trabajar sin bañarse. ¿Sí o no? No, me cogió la tarde y que. Me cogió la tarde y así como me levanté, me fui. Me puse el uniforme y me fui. ¿Sería capaz de irse sin bañarse y sin cepillarse? Entonces no se atreva a salir de su casa sin orar y sin leer la Biblia. Pónganlo en su mente. Pónganlo en su mente. Usted tiene que decir, si no leo la Biblia y si no busco a Dios, no voy a salir. Mire, aquí en Colombia tuvimos un fiscal general de apellido Iguarán. Y el tipo decía, un mundano, más cercano más bien a espiritistas. ¿Y sabe qué decía el tipo? Yo no salgo de la casa sin leer la Biblia. Porque siento que si salgo de la casa sin leer la Biblia, algo me va a pasar. Ahora, él era supersticioso, pensaba que algo malo le iba a pasar. Pensemos más bien que si salimos de la casa, que si no salimos de la casa sin leer la Biblia, o sea, que si no permitimos salirnos de la casa sin leer la Biblia, algo bueno nos va a pasar. Que si leemos la Biblia antes de salir a la calle, algo bueno nos va a suceder. Amén. Pero lo cuarto, en lo cual debemos tener a Dios por encima de todo, en las finanzas.
Una de las cosas que más atormenta a los hombres hoy, ¿qué es? La plata, ¿cierto? Por ahí decían, lo importante es alguien decía, lo importante es la plática, y otro decía, no, es la platica, ¿cierto? La plática es platicar, es hablar, pero otros decían, no, lo importante es la platica, el dinero. Por eso sufrimos muchos, ¿cierto? ¿Con qué pagar esto? ¿Con qué pagar aquello? ¿Con qué pagar lo demás allá? Pero una de las cosas que debemos de entender es que el que nos sustenta a nosotros es Dios. No, pastor, a mí no me sustenta Dios porque yo trabajo. Bueno, ¿y si usted no tuviera salud? Piense en eso. ¿La salud suya de dónde viene? Ah, no, es que yo me cuido mucho, es que yo hago ejercicio, es que no sé qué más. Mis hermanos, yo conozco gente que hace ejercicio todos los días y le da un ataque cardíaco. Si usted no tuviera salud, ¿qué pasaría con su vida? ¿Podría hacer lo que hace? Ahora, hay mucha gente que tiene salud, que está muy preparada, que está mejor preparada que usted y que no tienen empleo, andan por ahí buscando. Yo conozco personas que tienen títulos profesionales y andan midiendo calles. Están trabajando en una fábrica de zinc, sin trabajo. Qué chiste tan malo. Que andan midiendo calles, andan buscando trabajo, no tienen nada que hacer. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es la que nos bendice, la que nos ayuda, la que nos sostiene, la que nos sustenta. Usted debe entender que aunque usted trabaja, depende de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios el que nos sustenta, es Dios el que nos ayuda, es Dios el que nos bendice. Y por eso debemos priorizar a Dios en nuestras finanzas. Yo lo voy a pasar rápidamente porque no quisiera que piensen que les estoy pidiendo, pero sí debemos de pensar y meditar en lo que dice la Escritura. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 9, dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Dios pide, ¿necesita Dios dinero? No, no. De hecho, la Biblia dice en el Salmo 50, si yo tuviera hambre, dice Dios, no te lo diría a ti. Imagínese el problema en que uno se mete. Menos mal que Dios no le dice a uno esas cosas, ¿cierto? Imagine que a usted le dijera el alcalde de la ciudad, le dijera a usted, vea, don Apolinar, voy a ir a almorzar a su casa. Imagine uno en qué se mete. Para llegar a decirle a doña Luz, mija, viene el alcalde aquí a almorzar. ¿Uno qué hace? ¿Uno qué hace de almuerzo para el alcalde? Y para doña Irma. Dios mío, ¿en qué se mete uno? Ahora, piense usted que Dios le dijera a usted, Pastora Liliana, tengo hambre. ¿Uno qué le da a Dios? Ahora, Dios no tiene hambre, no sufre de hambre, pero dice, y si tuviera hambre, no se lo diría a usted. Dios no tiene necesidades como nosotros. La gente hoy humaniza a Dios y endiosa a los seres humanos. Pero Dios no necesita comer, no necesita dinero. Sin embargo, el hecho de que podamos honrar a Dios con los bienes o con lo que damos, está mostrando que tenemos a Dios como prioridad. Y cuando priorizamos a Dios, ¿sabe qué hace Dios? Nos bendice. Mire que dice, honra al Señor. Honrar es decir, yo tengo a Dios como primero. Por eso doy en la iglesia. Mis hermanos, aquí no pedimos, aquí no exigimos. Usted sabe que nunca le hemos dicho, tiene que dar tanto, o cuánto se gana. No, pero qué bueno es que podamos darle a Dios, porque cuando damos a Dios, somos bendecidos. Del Señor lo que usted tiene y sus finanzas serán bendecidas. Tengamos a Dios como prioridad en nuestras finanzas. Pero por último, ¿en qué debemos de tener a Dios como prioridad? En nuestros pasatiempos. ¿Qué es un pasatiempo? Es lo que nos alegra. Es a lo que le dedicamos tiempo sin que nos fuercen. Yo no sé si usted dice, hay gente que, por ejemplo, le apasiona estudiar. Yo tengo familiares que tienen como una especie de, ¿qué le digo yo? De obsesión con el estudio. Entonces, han hecho todos los cursos que usted se imagine. Cursos de peluquería, cursos de uñas, cursos de contabilidad, bueno, esos cursos por todo lado. Eso es lo que les apasiona. Entonces, a eso le dedican su tiempo libre. ¿Qué es un pasatiempo? Es lo que me trae felicidad.
Eso es un pasatiempo, es algo que me alegra, que me llena de alegría, que me entusiasma, que me da felicidad. Otros, su pasatiempo es la televisión, otros las redes sociales, otros el fútbol, el básquetbol, ¿cierto? Eso es lo que les gusta, eso es lo que les llama la atención, eso es lo que les llena de alegría. ¿Está mal que lo tengamos? No, no está mal. Cada uno tiene su pasatiempo. Pero ¿qué dice la escritura que es lo que nos debería de producir la verdadera alegría? Tú me enseñas el camino que lleva a la vida, Salmo 16:11. Hay mucha alegría en tu presencia. Mire, a tu derecha hay placeres que duran para siempre. Mire lo que dice aquí el salmista. Salmo 16, que es un salmo aplicado a Jesús. Un salmo mesiánico, que nos habla de cómo el Señor Jesús iba a resucitar. Y el salmista declara diciendo, tú me enseñas el camino que lleva a la vida. ¿Cuál es el camino que lleva a la vida? Está en la palabra, está en Dios. Otros caminos llevan a la muerte, pero el camino de Dios nos lleva ¿a dónde? A la vida, a vivir en bendición. Pero lo que dice, hay mucha alegría en tu presencia. No, no es poca, no es un poco de alegría, hay mucha alegría en tu presencia. Descubrir la presencia de Dios, descubrir que estar con Dios, estar con el Señor, ¿produce qué? No, mucha alegría, mucha alegría. No produce alegría, sino mucha alegría. ¿Quiere estar muy alegre? Esté con Dios, en la presencia de Dios. Hay mucha alegría. Por eso es que hoy estamos tan tristes. ¿Sabe? Una de las cosas que el Evangelio nos enseña es que el egoísmo nos entristece. ¿Sabe por qué el egoísmo nos entristece? No ha habido una sociedad, una cultura con mayores privilegios que esta. Ustedes, los que son de mi generación y los mayores, saben que vivimos vidas de privación, que no existía, que no había, que no teníamos lo que los muchachos de hoy tienen. Yo les he dicho, mis hermanos, cuando yo estaba jovencito, cuando estaba niño, cuando tenía 8 o 7 años, nuestros juguetes eran una rueda vieja y un palo. ¿Quién jugó con eso? Aquí, ¿cierto? Y entonces uno sacaba la rueda y el palo y le iba dando la rueda y el palo. Y con eso uno se entretenía. Esos eran nuestros juegos. Yo no sé cómo nosotros no nos matamos. Los juegos de nosotros eran un cartón, le echábamos por debajo manteca y nos subíamos a una loma y nos tirábamos con el cartón. ¿Cuántos hicieron eso? Y eso era lo que nos divertía. Y a veces el cartón quedaba por ahí en un hueco y uno bajaba, ¿cierto? Raspado hasta la nuca. Yo no sé cómo estamos vivos. Y esa era nuestra diversión. Pero hoy los muchachos tienen iPad, tienen celular, tienen tablet, tienen televisión. Nosotros nos criamos, o yo por lo menos, con 2 canales de televisión. El canal 1 y el canal A. ¿Sí recuerdan eso? ¿Algunos? El canal 1 y el canal A. Hoy los muchachos tienen 90 canales, 130, 700 canales. Cuando nosotros nos criamos no existía internet. Pero nos criamos, ¿y cómo éramos? Felices. ¿Por qué? Porque esta es la sociedad que más capacidad de distracción tiene, pero es la sociedad más deprimida y triste que existe. ¿Por qué? Porque es una sociedad ensimismada. O sea, una sociedad preocupada por sí mismo. Y cuando usted pone sus ojos en usted mismo, cuando usted se vuelve egoísta, el egoísmo es algo que daña todo, porque el egoísmo daña el corazón. Cuando usted se vuelve egoísta y solo piensa en usted, es que yo quiero pasar bien yo, es que yo quiero estar contento yo, es que yo quiero satisfacer mis necesidades yo, ¿cierto? Ah, no, es que lo que pasa es que sucedió esto. No, yo no tengo por qué entender a nadie. A mí me tienen que entender a mí cuando yo quiero yo. El egoísmo daña el corazón y no permite que usted sea feliz. Cuando usted solamente se está mirando a usted mismo, usted no es feliz. ¿Cómo son los muchachos de hoy? Entre más tienen,
más infelices son. Eso es tremendo porque usted los ve eso es tremendo porque el celular, tienen el celular y el televisor prendido, ¿cierto? Celular, televisor prendido y computador también prendido. Y sin embargo usted les pregunta, ¿cómo está? Dice, aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. Mi esposa tiene 8 hermanos. ¿Te imaginas una repartida de almuerzo? 8 hermanos. Ya todos están casados. Yo oro para que no se vayan a reunir todos un día en mi casa a almorzar. ¿Cómo les damos uno a todos? ¿Cierto? Cuando yo iba a hacerle visita para poder llevarle algo que le alcanzara a todos, me tocaba llevar pantajao para que alcanzara para todos. Tiene 8 hermanos, son 9 hijos. Y ella lo que me decía era que la mamá en la mañana no tenían mucho, porque eran personas humildes. La mamá les daba desayuno y lo sacaba porque vivían en una casa muy pequeña. Claro, poco de niños en una casa la acaban y lo sacaba. Pero yo le preguntaba, ¿y cómo eras? No, nos íbamos a jugar y éramos felices. Y a veces no había mucho, pero ¿por qué? Porque no vivían pensando en ellos mismos, sino en los demás. Y aquí lo que nos dice es, si usted vive pensando en usted mismo, nunca va a ser feliz. Nunca. Nunca. Si usted vive pensando y diciendo, lo que pasa es que yo quiero que me hagan feliz, nunca va a ser feliz. Pero si usted vive pensando y diciendo, yo voy a hacer esto y voy a tratar de que mi esposo sea feliz, de que mi esposa sea feliz, entonces ahí lo encontró. Ahí lo encontró. La felicidad se encuentra cuando usted trata de hacer feliz a otro y no está pensando en su propia felicidad. Y aquí encontramos que la felicidad verdadera se encuentra en Dios, no en usted mismo. La gente nos dice, interiorice, piense, trate de encontrarse en usted. No, la felicidad no está adentro, está en Dios. Hay mucha alegría en tu presencia. Y luego dice, a tu derecha hay placeres que duran para siempre. Mire, hay placeres que son muy pasajeros. Hay placeres que son muy pasajeros. Una buena comida. Usted comió una buena comida y cuando terminó, eso tan rico. Y cuando come más, ya, el placer pasó a ser dolor. Ay, no debí haber comido tanto, Señor Jesús. ¿No le ha pasado? Ay, búsqueme un Alka-Seltzer. Pasó de ser un placer a un problema, a un dolor. Eso es algo tremendo. Entonces, debemos entender, mis hermanos, que los placeres del mundo son pasajeros. Mire, la gente que se va para una rumba, bebe, dicen que pasan bien, están con los amigos, pero el otro día, ¿qué tienen? Un guayabo moral y físico terrible. Abren la billetera, no tienen plata. La esposa encima diciéndole, ¿qué hubo? La comida, ¿cierto? ¿Qué es lo que tienen? Un placer pasajero. Pero a la derecha del Señor, ¿qué es lo que hay a la derecha del Señor? Placeres que duran para siempre. Un buen matrimonio. Ay, qué bueno es eso. Un buen matrimonio. Yo disfruto tanto con mi esposa el estar casado. Qué bendición. Qué bendición. Eso es algo que dura para siempre. Unos buenos hijos. Tener unos buenos muchachos. Es algo que dura para siempre. ¿Cierto? En la presencia de Dios hay cosas que duran para siempre. Quiero terminar diciéndole, tal vez hemos desplazado a Dios a un segundo, tercer, cuarto lugar. Hemos priorizado otras cosas. Hemos pensado que priorizando otras cosas vamos a estar bien. Pero si priorizamos a Dios, entonces Dios, mire, es muy interesante porque la Escritura dice, yo honro a los que me honran. Cuando priorizamos a Dios, ¿qué hace Dios? Nos prioriza a nosotros. ¿Usted quisiera ser el primero en el libro de Dios? Entonces usted lo tiene que poner primero a Él. Si usted pone primero a Dios, ¿sabe qué hace Dios? Lo prioriza a usted. Y entonces Dios dice, como Él es el primero, Él me pone de primero, yo lo voy a poner de primero. Y entonces vamos a hacer que Él pueda estar en bendición. ¿Qué tal si terminamos en esta mañana
o tarde orando, dándole gracias a Dios. Póngase de pie si puede hacerlo y hoy oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque tu amor y tu misericordia para siempre son. En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu amor misericordioso y tu bondad que duran para siempre. En esta mañana, Señor, también te pedimos que nos ayudes a priorizarte, que en nuestra vida lo más importante no sean las cosas, no sean las personas, ni siquiera nosotros mismos. En medio de este evangelio que se está predicando hoy, extraño y raro, nos han enseñado que lo primero debemos ser nosotros, que debemos priorizarnos. Pero la realidad es que lo primero en nuestra vida debe ser nuestro Señor. Nuestro amor, nuestra dedicación, nuestra vida debe ser el Señor. Y por eso hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a priorizarnos en nuestras relaciones. A priorizar, Señor, a Dios en las relaciones que tenemos. Que Dios sea lo más importante y la relación más importante que tenemos en nuestra vida. Y que el resto de las relaciones se rijan por la relación más importante, que es la relación con Dios. Que consigamos amigos y pareja que sean aquellas personas que amen a Dios, que amen al Señor, que apoyen nuestra fe. Señor, también te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor, a priorizarte a ti, Dios mío, por encima de cualquier solución que busquemos. Que no busquemos soluciones en los hombres, que no busquemos soluciones en las personas, que no busquemos soluciones en brujos o en el espiritismo o en situaciones negativas, sino que busquemos las soluciones en ti, porque tú eres el que nos ayuda en cada cosa. Ayúdanos, Señor, a buscarte y a tener nuestra prioridad en ti y para ti. Señor, ayúdanos, Señor, también a priorizarte, Dios mío, en nuestras finanzas, que podamos, Señor, entender y comprender que cuando te priorizamos a ti, Señor, tú haces, Dios mío, que nuestras vidas, Señor, todo funcione bien. Ayúdanos, Señor, a darte con alegría. Hoy, Señor, oro para que aquellos que dan en el medio de la iglesia podamos dar con alegría, no demos con dolor. Y que cuando demos, Señor, podamos decir, lo más importante en mi vida financiera ha sido Dios, porque de Dios dependo. Señor, ayúdanos a depender de ti, no de nuestro trabajo, no de lo que hacemos, sino de ti y ponernos a confianza en que tú eres el que provees. Señor, también ayúdanos a priorizarte nuestra agenda, que cada día, Dios mío, nuestro tiempo sea para ti. Que nuestro tiempo, primer tiempo sea para ti. Ayúdanos, Señor, también a priorizarte, Dios mío, en nuestros pasatiempos, Señor, que podamos decir que lo más importante en nuestros pasatiempos eres tú, Señor, porque a tu diestra, Señor, hay alegría, a tu diestra hay placeres que duran toda la vida. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y hoy decimos que lo más importante eres tú, Señor. Hay una canción antigua que dice, mi pensamiento eres tú, Señor. Que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras ideas estén relacionadas con Dios. Mi pensamiento, mi vida se dedica a ti, Señor. Oro por tu pueblo para que esta semana sea bendecido. Oramos, Señor, para que en esta semana nos sorprenda, nos ayudes, nos dé, Señor, la provisión, lo que necesitamos, lo que requerimos, lo que deseamos, sea provisto por ti, Señor, que en esta semana la mano del Señor poderosa sea sobre nosotros abundantemente. También oramos, Señor, para que en esta semana podamos buscarte con mayor fe, mayor deseo, una mayor relación contigo. También hoy declaramos que salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Con nosotros va Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nos guarda y nos bendice. También oramos por los que vienen al altar con un diezmo, con una ofrenda o con una primicia. Bendice a tu pueblo. Hoy oro, Señor, para que aquellos que dan con alegría